Televidentes, hace algunos días, como ustedes recuerdan, nos encontrábamos desde la Hacienda San Pablo del corregimiento San Bernardo de los Farallones de nuestro municipio Ciudad Bolívar, conociendo la marca de café que lleva el mismo nombre de la hacienda en compañía de don Darío Restrepo. Les cuento que nuevamente hemos regresado hasta este lugar, esta vez en compañía de don Alejandro Restrepo González, con quien conoceremos dos conceptos muy importantes e interesantes que surgen alrededor del cultivo del café. Se trata de los arreglos agroespaciales y de los sistemas agroforestales. Pero ¿en qué consisten, qué significan y cuál es su beneficio? Los invitamos para que estén muy conectados de este espacio y por supuesto de toda la programación del Canal 4 Apacible Televisión. Bienvenidos a Por el Campo. Los sistemas agroforestales con café proveen múltiples servicios ecosistémicos, lo que permite mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias caficultoras y la calidad ambiental de sus comunidades. Estos sistemas, gracias a la presencia de los árboles, generan todo tipo de servicios. Por ejemplo, regulan el microclima, favorecen procesos como la polinización y el control biológico de plagas y enfermedades, reducen la erosión y actúan como hábitat de animales y plantas, entre otros más. Televidentes de Por el Campo, hoy nuevamente, como les mencioné al inicio de este espacio, nos encontramos desde la Hacienda San Pablo, ubicada en el corregimiento San Bernardo de los Farallones de nuestro municipio, esta vez en compañía del señor Alejandro Restrepo, a quien le agradecemos por aceptar nuestra invitación y hacer parte de este espacio. Alejo, ¿cómo está? Sara, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros como propietarios de la finca o Hacienda San Pablo un placer inmenso tener a Por el Campo en nuestras instalaciones y poderles acompañar hoy en el tema que vamos a tratar. Muchísimas gracias, Alejandro, por recibirnos. Bueno, hoy en este espacio de Por el Campo vamos a tocar varios temas que son nuevos para nuestros televidentes, estoy segura. Se trata de esos arreglos agroespaciales y agroforestales. Pero antes de entrar en materia y de conocer en qué consisten esos conceptos, queremos conocer un poquito sobre Alejandro. ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? Claro que sí. Alejandro es el último de los hijos de la generación Restrepo González. Esta finca ha pertenecido a nuestra familia por más de 50 años y yo soy el hijo menor de mi padre, Guillermo Restrepo, que fue como el pionero de nosotros acá en la finca, junto con un tío que se llama Julio González y mi madre Esther González. Hoy soy agrónomo de profesión. Hasta el año pasado trabajé para la Federación Nacional de Cafeteros. Hoy trabajo para una multinacional de agroquímicos en la cual estoy desarrollando nuevamente tareas de agronomía y en muchas ocasiones hago parte del acompañamiento técnico en las decisiones de qué hacer con el cultivo, qué decisiones tomar en la parte agronómica en Café Hacienda San Pablo. Muy interesante, ya con Alejandro habíamos tenido la oportunidad de grabar otros programas, más que todo en la pandemia, entonces ya nuestros televidentes saben muy bien quién es Alejandro Restrepo. Bueno, Alejo, ahora sí entremos en materia, hablemos acerca de los arreglos agroespaciales. ¿Qué es eso de agroespacial? ¿En qué consiste? Los arreglos agroespaciales son una palabra que uno cree que son muy complejas, pero realmente es una palabra fácil de entender en el cultivo y en cualquier tipo de cultivo. No funciona solo para café. Básicamente traduce en la forma como yo voy a acomodar mis árboles dentro del lote, sea el que sea, pendiente, plano, semiplano, a favor del sol o en contra del sol, pero básicamente es la decisión que yo debo tomar como agrónomo, como agricultor, como caficultor, en cómo voy a distribuir los árboles dentro del cultivo para garantizar la mayor producción posible dentro de este. ¿De dónde nace esa palabra? De la necesidad de cambiar un concepto que teníamos viejo que se llamaba densidad de siembra. Porque cuando hablábamos de densidad de siembra y uno le decía a un agricultor, vamos a sembrar 10.000 árboles por hectárea, ellos inmediatamente entendían que había que sembrar a uno por uno. Y esa siembra de uno por uno en café trajo un montón de dificultades debido a que eran espacios muy estrechos entre los árboles. Con el tiempo las investigaciones han demostrado que es mucho más vital y óptimo para el cultivo tener arreglos rectangulares y no cuadrados como el uno por uno. Bueno, Alejo, ¿por qué es tan importante que un caficultor dentro de su finca, dentro de su hectárea, tenga en cuenta este tema de los arreglos agroespaciales? Claro que sí, Sara, mira, en café hay que partir de un principio y es que hay que tener más de 6.000 árboles por hectárea para que el cultivo sea viable económicamente. Eso conllevó a lo que te decía ahorita, a que la gente encontrara siembras de café muy estrechas, con lo cual
se dificultaba hacer labores culturales dentro del cultivo, como cuáles: fumigación, fertilización, y en algunas etapas finales del ciclo productivo, que en muchas ocasiones, cuando yo tengo 10.000 árboles por hectárea, solo se llega hasta 5 años, por las variedades que veníamos teniendo, se dificultaba el tema de recolección, entonces se generan demasiadas pérdidas, competencia de luz, competencia entre los mismos árboles de café. Entonces es importante que cada quien conozca dentro de su finca clima, suelo, variedades que tenga, cuál es su preferencia a la hora de sembrar, si le voy a incorporar árboles o si le voy a incorporar un cultivo asociado como plátano, para poder tomar una óptima decisión de cómo distribuir bien los árboles de café dentro del cultivo sin que esto genere dificultades a la hora de realizar cualquier labor cultural como la que te digo. Para los recolectores obviamente es mucho mejor tener espacios amplios que puedan caminar, lo mismo para las limpias. Hoy que por ejemplo es tan difícil conseguir quien realice una limpia a machete y ya se generalizó que todo es con guadañas, obviamente uno con este aparato en un espacio de 1 por 1 es mucho más complejo poder hacer esta labor eficientemente que en un espacio como el que estamos tratando de innovar nosotros en Café Hacienda San Pablo. Y es muy relevante lo que usted menciona, Alejandro, porque quizá muchas veces el caficultor en ese, digamos, desespero de competir en el mercado, de sacar una buena producción, deja de lado esos parámetros tan importantes como usted lo menciona, como es el suelo, la temperatura, la posición dentro del cultivo, y pues en el peor de los casos no va a tener un buen rendimiento. Dentro del tema de café surge otro concepto, que son los arreglos agroforestales, que también parece ser un concepto enredadito, pero usted nos va a contar en qué consiste, qué significa eso de arreglos agroforestales. Los arreglos agroforestales ahora no es nada más que otra cosa que encontrar cómo distribuir árboles que cumplan una función específica dentro del cultivo. Eso va amarrado a los arreglos agroespaciales. Yo tengo que identificar cuál es mi mejor arreglo agroespacial. Por ejemplo, nosotros en este cultivo encontramos que la mejor opción para nosotros hoy era tener un espacio de puente de 1 metro por una calle amplia de unos 60, unos 70 metros para caminar bien. Lo orientamos a favor del sol, buscando que fuera siempre de oriente a occidente, tratando de que el sol entrara mucho más. Y los árboles, pues fue un concepto que nació con nosotros, buscando cumplir con una norma internacional que se llamaba Rainforest. Pero en estos días que conversamos de hacer este programa, me ponía yo a analizar que esta finca, sin importar de que fuera Rainforest, toda la vida tuvo arreglo agroforestal, siempre enfocado a los guamos de café. Y me senté a estudiar un poquito del tema, y son nuestros abuelos y nuestros padres tan inteligentes que ellos se dieron cuenta que para poder producir café en esta zona que estamos, que todo el mundo se admira de ser plana, de ser fácil de trabajar, de ser fértil, ellos se dieron cuenta con el tiempo que esto no era tan fértil. Nosotros estamos montados en una base de suelos que se llama Unidad Pedrero. Los suelos todos en Colombia fueron clasificados, la mayoría de zonas están clasificadas o por el IGAD o por Cenicafé o por cualquier instituto que desarrolle esto. Cenicafé desarrolló los de esta zona cafetera de Colombia y nosotros estamos sobre una unidad que se llama Pedrero. Su nombre lo dice, es un pedrero. ¿De dónde nace? De las derrumbes o derivas que se generan del Cerro San Nicolás o Farallones del Citará. De ahí nacieron estos suelos planos. En algún momento pueden haber sido muy pendientes o quizás no hubieran sido tan fértiles, porque incluso está en el medio de 2 ríos que fueron los que fueron bajando todas estas piedras. Para poder que se volvieran fértiles, ellos encontraron que la mejor opción era ponerle árboles para que esta hojarasca cayera al piso y los volviera fértiles. Entonces, si estos suelos no tuvieran los árboles que en algún momento tuvieron, que eran guamos, y hoy este palo que ahorita se los describo, que es un palo emblema colombiano, estos suelos no tuvieran el porcentaje de materia orgánica que hoy tienen, que es alrededor del 20%. En cambio, tuvieran un porcentaje de materia orgánica y de suelo apto que sería inferior al 3%. Esto haría inviable que un cultivo de café se desarrollara en esto. Yo estoy seguro que ellos primero desarrollaron el sombrío y después el cultivo. Con eso lograron obtener suelos óptimos. Pero como estamos en una zona que a pesar de la altura sobre el nivel del mar podría indicar que necesita arreglos agroforestales, no sombrío, como es el concepto que tiene la mayoría de caficultores, es una zona fría de mucha lluvia,
pero por eso sigue necesitando que tenga árboles, árboles bien distribuidos, bien ubicados, de varias especies, para que se presente un ambiente óptimo para el cultivo y para la fauna. El principio de Rainforest era garantizar que hubiera conectividad entre los flujos de las viviendas y los ríos y los bosques, para que la fauna o los pájaros que gravitan por este lote puedan pasar sin dificultad de que los seres humanos interfieran con ellos. Ese fue el primer objetivo y por eso se ubicaron en barreras contrarias al lote de café. Hoy para nosotros, por ejemplo, este arreglo espacial ya va cumpliendo su función, porque nosotros, como te dije ahorita, detectamos que el ideal para nosotros acá era sembrar de oriente a occidente, que es como recorre el sol. Entonces la sombra o los árboles agroforestales, para que no se nos vuelvan sombríos, debieran estar ubicados en ese mismo sentido, para que cumplan simplemente la función que nosotros queremos. Interceptar neblinas en la mañana, que golpean muy duro los copos de café. Minimizar las fuertes lluvias que nos han caído en los últimos años. Nosotros llevamos en 2 años seguidos 4.000 milímetros por año de agua en esta zona. Eso es demasiada agua. Sin embargo, pueden observar que el cultivo tiene buen café para hacer una variedad nueva. Es la última que desarrolló Cenicafé y se llama Cenicafé 1. Y es un lote de 24 meses. Entonces nosotros en un futuro apenas cosechemos estos árboles, que no es un futuro cercano porque es una variedad que se demora mucho, tenemos que cambiar el arreglo agroforestal en la misma dirección del cultivo, para evitar que sea sombreamiento y para que siga incorporando material vegetal al suelo y podamos garantizar una fertilidad natural en el suelo. Alejandro, supremamente importante e interesante todo lo que usted nos acaba de mencionar, porque quién lo creyera. Si usted no nos hubiera dado esa explicación, pues uno simplemente ve los árboles y dice, esto no cumple ninguna función más que estar ahí. Pero ahora con este panorama que usted nos hace, que usted nos explica, pues ya decimos, hombre, sí cumplen una función muy importante y que también de una u otra forma nuestros abuelos, en especial los suyos, también fueron muy inteligentes, aunque hay que tener en cuenta que en esa época de pronto era más el conocimiento de voz a voz, de lo que se decía, y pues ahorita con esos avances de la tecnología, del internet, pues ya han aparecido nuevos conceptos o nuevas formas de desarrollar ciertas cosas. Entonces muy interesante conocerlo. Y qué tal, entonces invitamos a nuestros televidentes para que nos sigan acompañando en este espacio y usted nos continúe hablando sobre esos arreglos agroforestales. Claro que sí, Sara. Los invitamos para que nos acompañen. Continuamos ese espacio de Por el Campo, amables televidentes, desde la Hacienda San Pablo del corregimiento San Bernardo de los Farallones. Alejandro, retomando el tema de los arreglos agroespaciales en el cultivo del café específicamente, hablemos un poquito acerca del tema de recolección del café. ¿Qué factores, digamos, se deben tener en cuenta en ese tema? Sara, es una pregunta bien valiosa y creo que fue uno de los puntos que tomó fuerza y que implicó este tipo de arreglo espacial. La mano de obra de recolección hoy todos los días es más escasa. Como incursionamos en una variedad élite y un poquito más mimada en la caficultura, que es el Cenicafé 1, nos sentamos con mi hermano a pensar cuál sería la mejor forma de sembrar el café y el mejor trazo posible para lograr mantener el concepto viejo de densidad por encima de 6.000 árboles. Ahí estuvimos discutiendo un par de meses, buscando opciones, y encontramos el trazo que te dije anteriormente, que es de 1 de puente por 1,60, 1,70 de calle. ¿Qué buscamos con eso y por qué nos inclinamos? Por la recolección. Federación Nacional de Cafeteros viene incursionando en un tema vital que se llama recolección asistida. Es un tema que va a implicar un cambio cultural en las personas que recolectan. Café Hacienda San Pablo le creía este tipo de innovaciones. Y creyendo en ese tipo de innovaciones empezamos a incursionar y a preparar la finca hacia lo que pueda pasar en 5 o 6 años. Es por eso entonces que se tomó la decisión de este trazo pensando en la recolección asistida con lonas y en la recolección asistida con lonas más derribadora de café. ¿Qué implica eso? Sembrar las calles amplias para poder extender unas lonas, que es básicamente un sarán con el que se le pone techos a las almas higueras o a los viveros en las plantaciones donde producen matas para la venta, con el fin de recolectar el café, tirarlo a esa lona
y luego por arrastre y llevado el café hacia las puntas, recolectar este café. Estamos completamente seguros, porque ya hicimos la evaluación, que esto le incrementa la cantidad de café recolectado a cada uno de ellos hasta en un 30 y un 40%. El tema es cambiar el concepto cultural de ellos, de que sí van a coger más café, porque ellos todavía no lo entienden. Y estamos esperando a que el clima nos ayude un poquito, porque ahí sí dependemos un poco del clima, a que las floraciones de café sean mucho más concentradas, no sean tan esparcidas como están siendo ahorita, para poder evaluar la derribadora de café. La derribadora de café, digamos que es una guadañadora con un brazo distinto, que por fricción o por movimiento de la maceta, lo que hace es tumbar en menos de 4 segundos el café maduro, llevarlo a esa misma lona y que rinda mucho más este proceso. Pero en ese sí nos dificulta un poquito más, porque necesitamos floraciones bien concentradas para que los pases sean la mayor cantidad de café maduro, no nos afecte con café verde la calidad, porque obviamente en nuestra marca de Café Hacienda San Pablo nos podría perjudicar con un defecto muy marcado en taza que se llama astringencia, que básicamente es por café verde. Muy interesante, don Alejandro, que se hayan proyectado a unos 5 o 6 años todos los cultivos de la finca, bueno, especialmente el cultivo del café frente a la demanda que se viene pues presentando, y con ese tema del espacio me parece también muy interesante, porque claro, son espacios más amplios, se puede caminar mejor, se puede recolectar mejor el café, no se van a, digamos, a ver afectadas las plantas de café, que de pronto las pisen o las maltraten, entonces es muy interesante. Retomando ahora sí el tema de los sistemas agroforestales, hablemos un poquito acerca, ahorita nos contaba la función que cumple, digamos, el árbol. Hablemos específicamente, vemos árboles, qué variedad tienen, qué papel cumple específicamente ese tipo de árbol. Bueno, este lote, digámoslo así, desafortunadamente nos quedó muy cargado de una sola variedad que se llama pino romerón. Es un árbol emblema en Colombia, es solo un palo colombiano. Es un árbol maderable, muy fino, con una pequeña dificultad, y es que hay que tenerle paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque es un árbol que para poderlo cosechar se debe demorar más de 30 años. Esos árboles que ustedes están viendo fueron sembrados en el año 2007 y todavía no tienen el desarrollo esperado. Están bebés todavía. Están bebés todavía. ¿Qué se buscó con el pino romerón? Que fueran de copa estilo pino, no una copa muy amplia como la tenían los guamos, que abarcan demasiada área, entonces nos daban sombrío. Y básicamente la función es lo que te dije ahorita, romper vientos fríos, romper neblinas y que nos siguieran incorporando materia orgánica al suelo. Y además que cumplieran con la anterior función que te conté, que fuera conectividad entre las zonas de río, las áreas de vivienda sin influencia para ellos y las zonas boscosas que nos rodean, que en la finca San Pablo son muchísimas. ¿Cuál es la otra función de estos árboles y qué implicaciones tiene ponerlos o no ponerlos? Que nos ayuden a cuidar unas variedades que son un poquito más exigentes, que las teníamos primero, que por salir de variedades susceptibles a otro tipo de enfermedades, tenemos unas variedades que son un poquito más complejas a la hora de levantarlas, por tema de enraizamiento, por el mismo tema del suelo, que se van a encontrar con piedras. Esto nos va a ayudar con sus raíces abundantes a drenar o a oxigenar el suelo, y vamos a tener suelos que no van a encharcar, que no se van a ahogar con la ayuda de estos árboles. Alejandro, este pino comúnmente es conocido como chaquiro, ese es el nombre con el que muchas personas logran identificarlo. Y bueno, ya usted nos habló de esos beneficios, de esa importancia de tener esos sistemas, digamos, en nuestros cultivos de café, pero ¿cuáles serían de pronto esos limitantes que pueden estar en contra de estos sistemas agroforestales? Sara, otra pregunta bien importante. Mire, es vital elegir una buena variedad. El número de árboles que voy a colocar dentro de mi lote de café. ¿Por qué tendríamos en este caso 2 cultivos? Hay que considerar los árboles forestales como un cultivo y el café como otro. Yo no puedo entrar a competir uno contra el otro. Pero para esto tenemos herramientas en las que yo puedo evaluar vía una app qué cantidad de luz me están intersectando, qué tan bien distribuidos los tengo o no, y tomar decisiones de cuánto sembrar por hectárea. En café el nivel de sombreamiento para esta zona no debiera sobrepasar un 35%, y como te digo, hay herramientas vitales para hacerlo. Y como es otro cultivo, pues obviamente las plagas, las enfermedades, el clima y cada una de las variables que tenemos, tanto para el cultivo del café como para los árboles,
tienden a ser una posible dificultad a la hora de elegir algo. Por ejemplo, Sara, mira, en una época se volvió muy común en zona cafetera traer un árbol de la zona de Centroamérica que se llama cedro rosado de la India. Pero resulta que este árbol tiene una plaga que es un pasador que le da en el copo, lo afectaba y terminaba pudriéndose de arriba abajo, entonces no cumplía ya en ningún momento con la función. Y fuera de eso, debido a eso, a veces retoñaba y se iba en demasiados gajos hacia los lados, volviéndose un árbol muy parecido al guamo, que es demasiado frondoso. Entonces en una zona fría como la de Farallones, que la pluviosidad es muy alta, el promedio de nosotros en esta zona es de 2.800 milímetros y ahorita te conté que llevamos 2 años seguidos con 4.000. Ya podemos sobrepasar ese el nivel de exceso de agua, de frío en el lote, si no elegimos una muy buena variedad. Entonces, elegir la variedad es tan importante como elegir la variedad de café que usted vaya a sembrar. Y tener variedad entre los árboles, por ejemplo, nogal cafetero, unos cuantos guamos, el chaquiro, porque no cedro rosado, pero que no sea de la India, sino del originario de Colombia. Sería importantísimo a la hora de uno poder pensar en flora, fauna, para que los animales que estén circulando tengan algún tipo de alimentación distinta. Alejandro, finalmente, ¿cuál sería esa recomendación o más bien invitación para que los caficultores implementen esos sistemas en sus fincas, en sus cultivos? Sabemos que es demoradito sembrar algunos árboles que pueden crecer en 30 años, pero son beneficios muy positivos para sus cultivos. Sara, mire, ahorita que el clima es difícil de identificar, en estos momentos estamos en una zona neutra saliendo de fenómeno de niña y ante un posible niño, es importante conocer cada uno de los lotes de la finca, evaluar si son secos, si drenan fácil, si no drenan, si se encharcan, para poder tomar la mejor decisión de sembrar o no sembrar o ayudarse con un arreglo agroforestal. Y un mensaje vital, no hay que tenerle miedo al cambio en los arreglos espaciales. Hoy son vitales en la caficultura. Nosotros, por ejemplo, en esta finca teníamos alguna preocupación en el ciclo de renovación porque nos tocó hacer esfuerzos grandes para llevar a nivelar la finca a un ciclo de 5 o 6 años. Este lote hoy para nosotros es motivo de orgullo porque el arreglo forestal y el arreglo espacial que tenemos ya mostró que con 24 meses tiene producciones que no habíamos logrado en ningún momento en lotes de levante como esta que apenas va a empezar a la etapa productiva. Tiene muy buen café, el manejo de malezas ha sido mucho más fácil y estoy casi seguro que los recolectores que han venido acá se sienten cómodos y tranquilos a la hora de realizar cualquier labor. Entonces básicamente la invitación es no, asesórense, traten de evaluar cuál es la mejor decisión para tomar en cada una de sus fincas. Dejar ese concepto de lo que para mí como caficultor es bueno le va a funcionar al otro, que esa fue la moda que nos mató con el 1 por 1. Me veían a mí sembrando a 1 por 1 y entonces ellos iban sembrando a 1 por 1 y es vital a la hora de tomar decisiones de arreglos espaciales si el lote es plano, pendiente o cómo sembrarlo. Pero algo que no pueden dejar a la deriva es que yo tengo que tener arreglos espaciales que garanticen más de 6.000 árboles por hectárea. Pónganlos como los pongan, los puede poner a 50 por 2 metros, a 50 por 2,50, pero siempre garantizando que vamos a mantener más de 6.000 árboles por hectárea para garantizar el óptimo económico en el cultivo del café. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado en ese espacio de Por el Campo. Hoy especialmente nuestros televidentes y yo nos vamos con conceptos nuevos, muy importantes, que esperamos que muchos caficultores pues también implementen dentro de sus cultivos y dentro de sus fincas. Alejo, muchas gracias. Con mucho gusto y por aquí los invitamos en una nueva oportunidad en Café Hacienda San Pablo. Aquí estaremos. Una de las características de los arreglos agroforestales son las formas de uso y manejo de los recursos naturales, en los cuales especies leñosas son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas o con animales, en el mismo terreno, de manera simultánea o en una secuencia temporal, cuyo objetivo es el manejo y la conservación del suelo y el agua, el aumento y mantenimiento de la producción, para garantizar la sostenibilidad, el fortalecimiento del desarrollo social y económico. Televidentes, y así llegamos al final de este recorrido que realizamos desde la Hacienda San Pablo del corregimiento San Bernardo de los Farallones de nuestro municipio. Agradecemos a la familia Restrepo González, propietarios de la hacienda, por recibirnos, a ustedes nuestros amables televidentes por su sintonía y a Asisagro por su patrocinio.
Les recordamos que si quiere repetir alguna de nuestras emisiones puede dirigirse a las diferentes redes sociales. En Facebook somos Apacible TV Canal 4 y en YouTube Apacible en vivo en la lista de reproducción Por el Campo. También puede vernos todos los martes a las 6 y 5 de la tarde por la señal del Canal 4 de Apacible Televisión. Espero que nos vean. Esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima emisión.